que trabajo en Barcelona, en Sabadell, concretamente en el Institut de Terapia Neural y Medicina Reguladora, y soy director del máster en terapia neural, médica y odontológica de la Universidad de Barcelona y del Campus Institut de Terapia Neural. Primero voy a hacer una introducción del tema que vamos a tocar en este webinar y voy a hablar también un poco de la terapia neural. Seguidamente hablará el doctor Johann Lechner. Él es médico y odontólogo, se conecta desde Alemania. El doctor Lechner es un referente internacional en la materia en la que vamos a tratar ahora y también en un curso que vamos a organizar o hemos organizado en junio en Barcelona. Y el doctor Lechner es un referente internacional, como decía, por la investigación y todas las publicaciones que ha realizado sobre los focos inflamatorios, las inflamaciones silentes de los huesos maxilares. Entonces, el doctor Lechner también ha publicado varios libros sobre el tema y es un placer y un honor que esté participando en este webinar para todos vosotros. En tercer lugar, va a participar Juan Pablo Gramajo, odontólogo cirujano maxilofacial de Salta, Argentina, con mucha experiencia en el tratamiento, sobre todo quirúrgico, pero también en acompañamiento del paciente de esos focos inflamatorios que hay en la boca y sus repercusiones sistémicas. Y también profesor del máster de terapia neural de la Universidad de Barcelona. Y finalmente tendremos a la doctora Ana Paz, odontóloga, que ella trabaja y vive en Portugal, también es máster en terapia neural y nos va a hablar de cómo podemos ayudar en todo ese acompañamiento de esos pacientes, los que vamos a tratar ahora, que tienen esos focos inflamatorios silentes en la boca, cómo podemos acompañarlos, sobre todo desde la medicina integrativa, aprovechando su experiencia en este campo. Cuando terminemos todas esas intervenciones, se abrirá un turno para responder las preguntas que tenéis que hacer en el chat. Por favor, si tenéis preguntas, las escribís en el chat. Marta y Nuria van a recoger estas preguntas y de manera que después las vamos a seleccionar, vamos a unificarlas y después vamos a responderlas. Si queréis que vuestra pregunta la responda un ponente concreto, por favor, decid a quién va dirigida la pregunta, de manera que Marta y Nuria van a poder organizar todas las preguntas para después ser más eficaces. Bien, este webinar va a durar aproximadamente una hora y después abriremos el turno de preguntas. Entonces, ya sin más, voy a empezar con mi parte. Entonces, ¿qué es la terapia neural? La terapia neural sería ¿no? el uso de diagnóstico y terapéutico de los anestésicos locales, pero sin un propósito anestésico. Esto realmente puede parecer extraño que utilicemos anestésico local sin una intención anestésica. Iremos explicando. Toda la explicación que vamos a hacer ahora y mucho más, igual que muchas imágenes que vamos a utilizar, están sacadas de este libro que publicamos hace menos de un año, que es Terapia Neural, con la editorial Médica Panamericana, y este sería el link para localizarlo a través de la web de Panamericana, pero se puede encontrar en diferentes plataformas. Bien, ahora bien, no es una técnica en la que vayamos a tratar un dolor o un síntoma. Es decir, en terapia neural hacemos lo que se debería hacer siempre en medicina y odontología, es decir, tratar a la persona en su globalidad. Consideramos su aspecto físico, su aspecto emocional, mental y social y espiritual. Es decir, vamos a tratar a un ser humano, vamos a tratar a un animal y por lo tanto esto debemos tenerlo en cuenta siempre, aunque estemos considerando sobre todo una infección en la boca o donde sea. ¿Por qué? Porque incluso cuando tratamos una cicatriz, cuando consideramos una cicatriz, no es, porque sabemos que las cicatrices son importantes, no es lo mismo una cicatriz de una persona que de otra persona o con una historia u otra. Cualquier cicatriz, cualquier experiencia acontecida en una persona tiene su historia y esto es importante. Como decía nuestro maestro Julio César Payán de la Roche, médico ginecólogo colombiano, maestro de muchos médicos y odontólogos que hacemos terapia neural, aunque en medicina se divide el cuerpo en partes, y a veces una de las partes es la boca,
Lo hacemos para estudiarlo, pero esto no significa que el cuerpo, que el organismo, que el ser humano o el animal funcione por partes y que tengamos que diagnosticarlo y tratarlo por partes, ¿de acuerdo? Es decir, por nuestra racionalidad a veces necesitamos dividir por partes, pero el error está en diagnosticar por partes o el tratar por partes. Entonces, en terapia neural debemos tener una perspectiva holística del ser humano o del animal, de manera que cualquier estímulo, sabemos muy bien que cualquier estímulo que damos nosotros a alguien nunca es un estímulo local, porque el estímulo lo que hace es excitar una célula nerviosa, excitamos un receptor, y ese receptor, que forma parte de una red nerviosa, va a provocar un estímulo que va a repercutir en toda la red nerviosa. Cualquier persona que nosotros pisemos el pie, si pisamos el pie de una persona, no va a responder el pie de la persona, toda la persona va a responder y va a saber que le has pisado el pie, ¿de acuerdo? Porque no pisamos un pie, pisamos a alguien desde el pie. Por lo tanto, cuando nosotros hacemos un tratamiento en un diente, no estamos tratando un diente, estamos tratando a una persona desde ese diente. Por lo tanto, tendrá una reacción y una respuesta en todas sus partes. Si vamos un poquito más allá, entramos en un concepto que será muy importante para entender lo que se va a explicar hoy, que es el concepto de detonante neuromodulador, conocido también en terapia neural como campo interferente. Siguiendo ya una terminología más moderna, hemos cambiado la terminología por detonante neuromodulador. ¿Por qué es tan importante? Si bien la visión holística de la terapia neural debe ser siempre presente, de estar siempre presente en medicina y odontología, sí que el campo interferente o detonante modulador es un concepto que los hermanos Honecker, sobre todo Ferdinand Honecker, en 1940 explicó por primera vez y podríamos definirlo como cualquier parte del organismo que se encuentra en un estado alterado de su función o su estructura, es decir, una parte del organismo que tiene una estructura o una función alterada y que habitualmente está implicada con una mayor tensión de la zona, una inflamación de la zona, un estrés de la zona y que suele ser asintomático, es decir, no da señales ahí donde hay esa lesión, pero sí que da señales o alteraciones que se pueden manifestar en otras partes del cuerpo. ¿Por qué? Porque nuestro organismo tiene una capacidad, gracias al eje del sistema nervioso autónomo y el eje psico-neuro-inmunoendocrino, tiene una capacidad de adaptarse a lo que sucede. Ahora bien, cuando el sistema va cada vez aguantando, sosteniendo más cargas, hay un momento que las cargas sobrepasan la capacidad de adaptación y por lo tanto van apareciendo señales en otra parte del cuerpo. Esto sería el campo interferente o detonante neuromodular. Por lo tanto, ese foco que puede haber en cualquier lado del organismo, se comporta como un gatillo neuromodulador que altera esa capacidad de adaptación del eje psico-neuroinmunoendocrino, donde el sistema nervioso autónomo juega un papel muy importante, ¿eh? Y por lo tanto, es importante también para esa perpetuación de la inflamación. Tenemos que recordar a Ernest Adler, odontólogo alemán que se instauró en la Costa Brava catalana, que publicó este libro sobre los focos de irritación en el área bucodental o del trigémino, que publicó en 1973 y que es un referente internacional en todo lo que estamos explicando ahora. Bien, hay un concepto también que tenemos que recordar, que es el bucle de inflamación crónica. Todos nosotros sabemos lo que es un dolor crónico y sabemos que el dolor provoca una tensión del tejido, una tensión del músculo de la fascia. Esa tensión provoca también una compresión del vaso y por lo tanto una isquemia, una menor perfusión del tejido y esto por lo tanto provoca mayor inflamación y tensión. Por lo tanto entramos en un dolor crónico. En la inflamación puede suceder algo parecido, es decir, cuando hay una inflamación puede haber un aumento, suele haber un aumento del tono simpático, ese aumento del tono simpático provoca una sensibilización de las neuronas aferentes primarias, también una sensibilización de los nociceptores que hay ahí e incluso puede haber unos cambios neuroplásticos que son de brotación de fibras simpáticas. Y esto va a provocar un bucle de retroalimentación de manera que se instaura una inflamación crónica. Entonces, ¿qué hace el anestésico local? Entre otras cosas que no nos da tiempo a explicar ahora. Lo que hace es interrumpir ese bucle de inflamación crónica.
¿Cómo? Pues con cambios neuroplásticos, como hemos dicho, puede cambiar, puede retroceder esa brotación simpática, ese acoplamiento de fibras simpáticas y al interrumpir ese foco inflamatorio crónico, permite al organismo que recupere su capacidad de adaptación. Y por lo tanto, el organismo puede resolver lo que no podía resolver porque estaba en un bucle de inflamación crónica. Es decir, el anestésico local no se utiliza para curar nada, simplemente se utiliza para sacar el organismo de ese bucle de inflamación crónica para que él ponga en marcha de nuevo sus capacidades autocurativas. Por lo tanto, entramos en un concepto de medicina reguladora, es decir, vamos a desbloquear el sistema nervioso autónomo para que recupere su función reguladora, para que recupere el control. ¿De acuerdo? Bien. Ahora, para poder explicar mejor los mecanismos de acción, os aconsejo que veáis este artículo que publicamos con Montserrat Muñoz y Lorenz Fischer de Suiza. Montserrat Muñoz, compañera del campus del Instituto de Terapia Penal, publicamos ese artículo en el Clinical Medicine y ese artículo lo podéis descargar gratuitamente y ahí podéis ver los mecanismos de acción de la terapia neural. También ahí hablamos de la evidencia científica de la terapia neural. Resumiendo, simplemente queremos decir que allí vais a poder encontrar la evidencia científica y que es importante destacar que en esa revisión que hicimos había realmente se demostraba una gran eficacia de la terapia neural. En un total del 85% de los 129 estudios que incluimos había un buen resultado y algo muy importante también, se quedó muy claro que hay una alta seguridad en este tipo de tratamiento. Es decir, la terapia neural es una terapia segura. Evidentemente, siempre hay un riesgo de complicación con cualquier tratamiento médico, pero no se reportaron complicaciones en los 129 estudios, por lo tanto, es también una terapia segura. Bien. Pero ¿por qué nos interesa tanto en terapia neural el ámbito de la boca, el ámbito maxilofacial? Pues bien, porque ahí entra en juego el nervio trigémino. El nervio trigémino es el principal mediador de la sensibilidad de la zona maxilofacial y se relaciona a través de la formación reticular pues con nervios, con otros pares craneales como son el vago, el glosofaringio, el nervio facial o el nervio accesorio. Por lo tanto, lo que sucede en el área del trigémino va a repercutir a través de esos pares craneales en una área muy amplia del organismo. Evidentemente, el vago tiene una gran influencia en todas las vísceras torácicas y abdominales, pero también tiene fibras somatosensoriales, somatomotoras y sobre todo, que es lo que nos interesa, fibras vegetativas. Es decir, el trigémino tiene fibras vegetativas, sobre todo simpáticas, que van a conectar con todo el sistema nervioso autónomo. ¿Qué nos interesa también? Que el trigémino, las tres ramas del trigémino tienen fibras, tienen ramas meningias. ¿Eso qué quiere decir? Que directamente el trigémino nos va a conectar con la inervación de la dura madre y va a influir en lo que sucede en el sistema nervioso central. ¿De acuerdo? Fijaros aquí, como vemos, las ramas del nervio trigémino como vuelven a entrar, bueno, como por el dentro de las fosas craneales se distribuyen para tener una influencia en todo el cráneo, en el neurocráneo, excepto en una pequeña parte que está regulada sobre todo por el nervio vago. Por lo tanto, el trigémino no solo es el nervio de la boca y la cara, sino también del neurocráneo. ¿De acuerdo? Bien. Otro concepto importante es el complejo trigémino cervical, es decir, se ha visto que hay conexiones entre el nervio trigémino y los nervios espinales cervicales. ¿Qué quiere decir? Que lo que sucede en la boca automáticamente va a repercutir en la zona cervical y por lo tanto en toda la columna. Se ha visto en humanos y en animales que cuando estimulamos un nervio dentario se provoca una contracción del músculo cervical, es decir, cuando estimulamos una rama del trigémino, como es un nervio dentario, se contrae un músculo que no está inervado por el trigémino, sino se contraen músculos inervados por nervios espinales cervicales. ¿De acuerdo? Por lo tanto, cualquier dentista, cualquier médico que niegue una relación entre un diente y la columna es porque simplemente no sabe anatomía, no se la ha repasado o no se ha leído toda la evidencia científica que hay sobre el tema. ¿De acuerdo? Bien, es que tenemos que recordar que hay evidencia científica. Después, ¿qué más? Pues tenemos que recordar que el área del trigémino tiene una gran relación también, el nervio trigémino tiene una gran relación también con la vascularización sanguínea y linfática. Es decir, es importante por lo que va a pasar a nivel sanguíneo y linfático en el área maxilofacial, pero también lo que sucede en el trigémino va a estar sujeto
a la potencia de los músculos masticatorios. Es decir, si yo tengo una pequeña infección en un diente, esa pequeña infección no solo va a estar recogida por un nervio como el trigémino, sino que va a estar sometida a la fuerza de los músculos masticatorios que estoy utilizando miles de veces cada día. Por lo tanto, no es solo una simple infección, es una infección sometida a una gran presión muchas veces al día. Por lo tanto, es una pequeña infección que va a tener una potencia mucho mayor debido a este efecto musculatorio. También lo que sucede en el área trigémino va a repercutir por mecanotransducción en el resto del organismo y por lo tanto también en la postura. Por ejemplo, la ortodoncia va a cambiar la oclusión, pero también va a tener un efecto mecánico que se va a transmitir por la columna y esto se ha medido porque cambia los ángulos de la columna vertebral. Y evidentemente también pues hay una implicación emocional y también de la interacción social, porque lo que sucede en el área trigémino es muy importante a la hora de expresar mis emociones. Bien, vamos a entrar también en un concepto importante y es que lo que sucede en la boca repercute en el organismo, pero también todo lo que sucede en el organismo repercute en la boca. ¿De acuerdo? Es decir, si yo tengo una infección o una inflamación en la boca, también tengo que mirar qué pasa en otras partes del organismo porque quizás mi prostatitis crónica tiene que ver con esa inflamación que tengo en la boca. Y os invito a que miréis esta ilustración. ¿Veis aquí una caries? ¿Veis cómo afecta la pulpa dentaria? Pero a ver si echáis en falta algo. ¿Falta algo en esta ilustración? ¿Falta algo? Vemos aquí que produce una infección aquí debajo. Vemos ahora en un libro de Panamericana, en el libro más moderno que tiene Panamericana de anatomía, es el libro Eva, Anatomía Humana, libro Eva, de Editorial Panamericana. Entonces, vemos aquí la ilustración de un diente, pero vemos cómo nos explica todas las partes del diente, pero ¿no veis que falta algo? Vamos a verlo mejor. ¿No falta algo? Bien, en esta ilustración de la inflamación, nos enseñan la inflamación, la infección, pero ¿no falta algo? ¿Dónde está el sistema nervioso? ¿Dónde está el sistema nervioso autónomo en estas ilustraciones? Es como que no la tenemos en cuenta, ¿de acuerdo? Entonces, en el libro de terapia neural, pedimos, por favor, dibujar el sistema nervioso del diente junto al vascular. Y en el hueso también. Fijaros, en el hueso tenemos que dibujar, porque en la formación médica muchas veces ya nos olvidamos del sistema nervioso en el diente y en el hueso del diente. Entonces, tenemos que recordar esa parte de inervación del hueso y vascularización y del diente. Y también esa parte de aquí que es muy importante, que es el ligamento periodontal. ¿De acuerdo? Bien. También tenemos que recordar todo el sistema facial del cráneo. Lo que sucede en un diente va a transmitirse también por el sistema facial, por todo el cráneo y el resto del organismo. Y al revés, yo quizás tengo bruxismo, pero la tensión puede estar en otra parte del cuerpo. También tenemos que recordar que todo lo que pasa en la boca, a través del sistema facial, pero también del muscular, va a repercutir en las cervicales, en el cráneo y en otras partes del cuerpo. Y tenemos que recordar que hay un hueso hioides que también juega un papel importante en todo lo que sucede en el área de la boca. También recordemos ese sistema nervioso autónomo que tiene unos ganglios, como el ganglio ciliar, el ganglio senopalatino, el ganglio óptico y el ganglio submandibular, que van a regular todas las funciones del área de la boca y del resto del organismo, evidentemente, pero aquí estamos hablando del área de la boca y van a regular la secreción, la sequedad, la vascularización, el sistema inmune, la tensión de la boca. Entonces, es importante tener en cuenta ese sistema nervioso autónomo en el paciente, tenga la patología que tenga. Bien, entonces ya finalmente, para terminar mi parte, ¿cómo puede actuar aquí la terapia neural? Pues con unas técnicas muy sencillas, como pueden ser, por ejemplo, las que aplicamos en la zona de la faringe, en personas que han tenido antecedentes de faringitis, de infecciones, de operaciones, aumentando el drenaje linfático con inyecciones muy fáciles en la zona linfática, haciendo inyecciones con anestésico local en los odontones, también en ramas del trigémino que van a influenciar muy directamente en la boca, como supraorbitario, el infraorbitario, el mentoniano o el aurículo temporal, por ejemplo, o también con técnicas que van a influenciar más directamente en ganglios, como la fosa pterigopalatina, para influenciar sobre todo en el ganglio esfenopalatino, como esa técnica extraoral, que también puede aplicarse intraoral, especialmente indicada para odontólogos,
Y también recordar que cuando nosotros vamos a una fosa como la palatina, no solo actuamos sobre el ganglio vegetativo, también sobre las estructuras vasculares, nerviosas y faciales que hay en la fosa palatina, por ejemplo. Y también podemos actuar sobre la fosa infratemporal, concretamente más efectos sobre el ganglio óptico, sobre el ganglio submandibular, es decir, con los ganglios vegetativos que controlan todos los tejidos del área del trigémino. Pero también vamos a actuar sobre la cadena simpática cervical porque es la que va a aportar las fibras simpáticas. Sobre todo el esfenopalatino y el óptico aportarán fibras parasimpáticas, igual que el submandibular, y la cadena simpática va a aportar a través del ganglio cervical superior las fibras simpáticas en el área de la boca. Y finalmente, pues también podemos hacer unas inyecciones en puntos de tensión para influenciar en la boca, ¿de acuerdo? Como en la zona temporomandibular, en la zona deltoides, en la zona, por ejemplo, de la fascia craneal, de la apófisis mastoides y, muy importante también, la zona, pues, del triángulo occipital. Bien. Finalmente, deciros que si os interesa más el tema, por ejemplo, facial y de la terapia neural, publicamos este artículo en esa revista internacional de investigación médica, donde hablamos de casos, por ejemplo, de personas con dolores fuera de la boca, pero que mejoraron después de inyectar en puntos de tensión en la boca porque todos tenían antecedentes de ortodoncia. ¿Mm? Vuestro artículo también que publicamos en esta otra revista, en el que precisamente eran personas que tenían ansiedad, pero todas mejoraron simplemente inyectando en puntos de tensión miofascial. Os dejaré aquí si alguien quiere ver la bibliografía de la ponencia, y la tiene, y recordar una vez más a nuestro maestro Julio César Payán, que siempre decía, a veces y depende, es decir, todo lo que digamos en este webinar tenemos que individualizarlo. Bueno, gracias, esta ha sido mi parte en la presentación y ahora vamos a seguir con el doctor Hans Lechner, Johann Lechner, Hans para los amigos. Y Hans, adelante, go ahead. Cuando quiera ya puede hacer su presentación. Muchas gracias por esta presentación tan amable, estimados colegas en España. Estoy muy contento de que David me haya invitado estos, este día y los próximos 2 días que haremos con el seminario de Barcelona. Y ahora les quiero dar un pequeño resumen de algunos elementos de los que vamos a hablar más de forma intensiva durante este seminario que vamos a tener en Barcelona. La primera el primer tema es, ¿dónde está la conexión? A- Aquí, la conexión entre la terapia neural y la osteoinmunología del hueso maxilar. Hace 44 años y estoy muy contento de compartir los 45 años de experiencia que tengo en odontología holística con todos ustedes. Y en los últimos 15 años he cambiado más para irme hacia la parte de terapia neural con un aspecto osteoinmunológico y un enfoque más holístico. Y el enfoque en común que tenemos es que nosotros ambos buscamos los campos interferentes locales y buscamos tejido dañado. Y estamos convencidos de que los aspectos crónicos de este tejido dañado tiene un aspecto general en el cuerpo. ¿Y dónde está la conexión? Aquí. Estamos trabajando con el sistema nervioso en este caso. Y me gustaría presentarles un aspecto nuevo de las citoquinas. El sistema inmune está trabajando con citoquinas. Y la conexión con la terapia neural es que las citoquinas son reguladores de la información neural y su flujo. Las citoquinas y dan estabilidad, plasticidad y actividad sináptica. Entonces, este es el aspecto común que tenemos con la terapia neural y la, el aspecto osteoinmunológico. Y
Y ya quiero hablar de esto con ustedes. No puedo esperar para hablar de esto con ustedes en junio porque y este es mi año número 45 de experiencia y en algunos casos podemos ayudar de verdad a las personas. Y aquí tenemos a una señora acá. Ella sufrió por años de esta condición tan terrible que vemos acá en la diapositiva y nadie podía ayudarla. La llenaron de cortisona por semanas, 2 veces, y no conseguía ningún alivio con su neurodermatitis. ¿Y qué hicimos? Miremos en la parte derecha. Aquí vemos la ortopantomografía y no está ni mal. Tenemos algunas ideas ya, quitar los implantes y cada odontólogo que la trataba estaba contento con esta situación, pero nosotros no estamos contentos con esta situación. ¿Por qué? Porque abajo podemos ver la ortopontomografía y vemos la medida de ultrasonido de la densidad del hueso, de la densidad modular del hueso maxilar. Y lo que podemos observar aquí es que en algunas áreas tenemos en verde, esto significa que está bien, y el color rojo significa que tenemos una inflamación crónica, con una situación crónica inflamatoria en el hueso maxilar, dentro, internamente. Y vimos acá muchos puntos rojos también, por ejemplo, en la parte inferior derecha y también en la izquierda. Y también vemos alrededor de los implantes que están aquí. Y esto, para nosotros, es una indicación de que tenemos que limpiar todas estas áreas que nos están causando una inflamación crónica en la parte maxilar. ¿Y qué hacemos? Pues miramos estos focos locales, esto es muy importante, no simplemente hablamos de extraer los dientes, necesitamos limpiar el hueso donde están estos implantes de cerámica y... Bueno, aquí hicimos unos trabajos y de hecho insertamos unos implantes de cerámica y luego de un año aproximadamente hicimos otra placa, otra ortopantomografía para medir la densidad del hueso y aquí vemos los resultados que vemos que cambiaron al final, ¿no? Vemos lo que significa. Estuvimos ya allí trabajando para eliminar toda la inflamación crónica y para eliminar los campos de disturbo que también estaban en el cuerpo. Y así, ¿cuál fue el resultado clínico? Pues este que pueden ver en la parte inferior de la foto. Y así su neurodermatitis desapareció y ha desaparecido ya por 3 años. Por 3 años no se le ha vuelto a presentar y no volvió. Entonces, en este caso, esto me da la energía y me da la idea didáctica para seguir hablando desde estos efectos osteoinmunológicos y cómo debería verse. Pues una área maxilar inflamada se ve de esta manera. Aquí vemos eh, el hueso, cómo se ve. Eh, vemos una cavitación, vemos una necrosis de la zona mandibular. Tenemos acá una cavitación F de OJ. Hicimos este ultrasonido acá con esta máquina para identificarlo mejor. Aquí esta vez la hicimos en junio, luego vimos los cambios en el tiempo y vemos la diferencia. En esta área maravillosa, a la parte inferior, vemos el área dental. E incluso este examen, este otro examen, nos permitió identificar esa inflamación de una mejor manera incluso. Y aquí en esta área, con esta tomografía volumétrica, pudimos identificar los colores y ver dónde estaba la inflamación crónica precisamente. Hace unos años, de 20 años, vimos estos ejemplos de estas cavitaciones. Y
tratamos de hacer un análisis citoquímico y también analizamos una muestra de más de 3.000 muestras para determinar las citoquinas y vimos altos contenidos de RANTES. RANTES es un proinflamatorio y en estos casos esta cavitación era una señal inflamatoria consistente y nos mostró eh, los datos específicos por milímetros de 220 picogramas por milímetro. Y aquí vemos la diferencia. Y esto significa alrededor de 45 niveles por encima de un nivel saludable. Y esto también depende también de la edad de la vida del paciente. Y esto lo vemos localmente, donde vemos la interfaz sistémica. Y aquí hay una cita de los niveles de RANTES, donde los RANTES que están asociados con el desarrollo o promoción del cáncer también. Aquí vemos los niveles de las quimoquinas inflamatorias CCL2 y CCL5 asociadas con el cáncer de seno. Y vemos en los niveles en los que encontramos que en más de 58% de los pacientes esto estaba relacionado con cáncer de seno. Entonces, aquí vemos una asociación con el desarrollo y la promoción del cáncer, cáncer de próstata y cáncer de seno, cáncer de mamas. Pero esto va más allá de una conexión neural. Tenemos una conexión intensa con las citoquinas. Desde células hasta otras células y desde el hueso maxilar hacia los órganos. Este es otro ejemplo de esclerosis múltiple. Aquí tenemos los niveles de errantes en el líquido cefalorraquídeo de estos pacientes en los que hicimos los distintos exámenes. Tenemos esta imagen y aquí vemos la correlación de la actividad inflamatoria, la accesibilidad sináptica en la esclerosis múltiple. Y esto es lo que ha pasado. Los pacientes estaban expresando muchísimo el contenido de CCL5 en el líquido cefalorraquídeo. Y este es un impacto sistémico de esta inflamación silenciosa en el hueso maxilar, en este caso. Entonces, ¿qué podemos decir? Bueno, la conexión entre la odontología integrativa y la medicina integrativa, la conexión de estos dos aspectos totalmente divididos de la medicina tradicional. La citoquina es una sobreexpresión. Hay una interconexión crítica de la inflamación silenciosa del hueso maxilar y el resto de la salud general del ser humano. Aquí lo vemos con las quimoquinas que están conectadas a un nivel bastante dramático de enfermedades inmunitarias sistémicas, muchos tipos de esclerosis, de COVID. Esto se publicó como un estudio, también se estudió también la fatiga crónica, también disturbios mentales y podemos ver aquí los niveles de RANS y los distintos niveles de interleuquina 6. ¿Y esto qué significa? Significa que como dentista, si tienes una periodontitis, una inflamación del tejido de la cavidad oral, puedes tener una inflamación de TH1. Y esto significa muchas interleuquinas 6 elevadas, TNFs alfa altos, y esto significa dolor. Y el paciente llega a ti y te dice, mire, doctor, mire, aquí vemos estos tejidos también y vemos los tejidos periodontales cuando ya el paciente ha llegado hacia nosotros y esto puede llevarnos al error. Entonces, tenemos tenemos que ir más allá de las inflamaciones crónicas. Tenemos un TNF alfa muy bajo, tenemos interleuquinas muy bajas, tenemos una inflamación de TH2 y bueno, hablamos
de los demás casos en los que no tuvimos dolor, no hinchazón, no sangrado, vamos a hablar de una mejora de la condición total a partir de la condición del hueso maxilar para el paciente. Y entonces, además de este aspecto, lo que me gustaría hablar de ustedes, tenemos también tres problemas invisibles. Es bastante cómico verlos de esta forma, pero como odontólogos pueden estar contentos con con las radiografías. Aquí vemos una imagen de una devitalización y lo que vemos que pasa cuando quitamos todo. Vemos toda la parte devitalizada, toda esta parte vacía. Vemos aquí los ápices de estos dientes y vemos aquí los CBT, los CBCTs, aquí tenemos los CPTs, los CBCTs de un diente devitalizado y no se ve tan mal. No tiene periodontitis apical, no tiene granuloma, pero lo que el ultrasonido no muestra es lo que no se hace también con los otros exámenes. Vemos, mide la densidad del hueso. Bueno, si vamos más allá con los exámenes en los que podemos ver los colores verdes y rojos, vemos dónde está la inflamación crónica, no hay granuloma, entonces es una inflamación invisible y vemos que se está difundiendo en todo el tejido. Aquí vemos las tres columnas con los tres problemas, tenemos un aspecto tóxico y las toxinas provocan que nuestro sistema inmune se rompa, lo desequilibre. Y aquí tenemos otro aspecto, tenemos el aspecto inflamatorio. Entonces, el primero era el aspecto tóxico, el aspecto inmunológico y el tercero es el aspecto inflamatorio. Tenemos una inflamación, por ejemplo, posodontica. Y aquí hay mucha literatura al respecto, pero los odontólogos tradicionales no ven esto como un problema, como un aspecto. Entonces, tenemos una conexión maravillosa con la terapia neural. Aquí vemos lo mismo. Este nervio en el medio, aquí en la imagen, ven una de las cirugías de cavitaciones. Hice, hacía hasta 15 por semana y las hice así por los últimos 45 años y estoy muy orgulloso y puedo decirles que a partir de este fenómeno publiqué alrededor de 31 artículos basados en ciencia junto con mis colegas, a los que agradezco muchísimo. Para esos artículos que escribimos, tuvimos más de 220.000 lectores y estamos muy contentos de compartir toda esta información con ustedes en Barcelona. Y vemos acá el nervio que está completamente desnudo de toda la parte de tejido y tenemos las citoquinas ocultas y vemos que están bloqueando los receptores dentro de las neuronas. Acá publicamos esto. Tenemos acá que los niveles altos de las citoquinas proinflamatorias, vemos que se representó en estos artículos. Los estudios se hicieron en una hiperalgesia en ratas, los estudios. Y bueno, las RANS y las CCL5 están conectadas con la neuralgia. Y esto es muy interesante y sorprendente. Es un aspecto importante, cómo influyen los metales pesados también en el hueso maxilar. Y les voy a mostrar este caso en el que estudiamos toda el área retromolar, con esta OPG. Vemos que está bien. No, no está bien. Miren los puntos rojos. Miren la inflamación crónica. ¿Qué pasa aquí dentro de esta inflamación crónica?
Pues estas cavitaciones, esta osteonecrosis, esta, nos está mostrando presencia de paladio con 250 microgramos por kilogramo de peso y tenemos más de 248.000 y vemos también sobreexpresiones de más de 9.000 unidades y vemos acá todo el contenido de paladio en este maxilar. Vemos acá toda la parte en gris y la parte en gris tenemos 3,9 millones de microgramos por kilogramo. Esto es 870.000 niveles más altos de lo que debería estar. Entonces, la plata y el paladio son metales que en la natura nunca debería pensarse de estar allí ubicados y estar tan condensados allí en el hueso maxilar. ¿Y qué están haciendo estos metales? Pues están bloqueando las enzimas aquí. Las enzimas bloqueadas significan que estamos moviéndonos como unas de esas tortugas de de los Galápagos que tienen más de 100 años y somos muy, muy lentos. Entonces, el ultrasonido es otra forma de detectar estos problemas ocultos. Por supuesto, ya que estamos hablando de odontología, tenemos que hablar de implantes. Hablamos de los implantes de titanio en el hueso maxilar. Aquí está uno de nuestros artículos. Lo publicamos con nuestro amigo Numbisi de los Estados Unidos. Y el título es Los implantes de titanio y la inflamación silente en el hueso maxilar. Una interconexión crítica con las partículas disueltas de titanio y las citoquinas. Y esto está publicado. Aquí tenemos la información. Tenemos alrededor de 12.000 visitas y 44 citaciones de este artículo. Entonces, tenemos artículos basados en ciencia. Es un problema eh, y estamos hablando de esto en teoría y en práctica también vamos a estar hablando de ello en junio. Vamos a estar hablando de la teoría y de la práctica en junio. Vamos a ver aquí los efectos, el contenido de titanio de los implantes. Aquí están estas imágenes y está el artículo y vamos a observar cómo eliminamos un poco esa grasa que está allí pegada a esa cavitación. Estuvimos aquí trabajando en uno de nuestros laboratorios en Berlín. Estuvimos verificando las citoquinas y cuál fue el resultado. Bueno, el mismo. Entonces, eh, ¿qué significa? El implante tiene un efecto directo y esto significa que si sigue allí, puede seguir presentando los mismos problemas en el paciente, pero a largo plazo, la susceptibilidad de largo plazo, la conexión inmune de largo plazo alrededor de esta grasa de esta materia sigue creciendo allí, el paciente no lo sabe, las radiografías no lo muestran y sigue existiendo esa patología en el maxilar del paciente. Entonces, además de los artículos basados en ciencia, publiqué dos libros. Un libro para ustedes está aquí en inglés y también está bueno, espero que haya una traducción en español también, pero hay otra versión también en español. Aquí en el código QR tenemos mm, un libro de 400 páginas en español. Osteonecrosis cavitacional de los maxilares, traducido de por Andrés Fernández de Puerto Rico. Y aquí tenemos el código QR para pedirlo. Por supuesto, voy a llevar estos libros a Barcelona
Y David, vamos a estar juntos y espero que podamos abrir una tienda de libros juntos porque tenemos una amistad muy bonita y creo que podemos también incluso publicar libros. Y pues bueno, muchas gracias por su atención. Lo siento mucho, pero ya saben que Múnich hoy está jugando contra el Real Madrid y siento que Barcelona la hayan sacado del campeonato. Así que lo siento mucho, pero bueno. Espero que, bueno, nada, les haya sido de interés toda esta información que hemos compartido. Muchísimas gracias a todos y espero verles en Barcelona en junio. Hasta luego. Muchas gracias, doctor Lechner. Realmente en poco tiempo ha dado una clase magistral, ¿verdad? Ahí es donde se nota el recorrido en investigación y en docencia de un profesor, ¿no? Cuando sobre todo puedes sintetizar de esta manera. Lo importante de todo esto es la aplicabilidad clínica. Es decir, estamos hablando de una investigación, de un conocimiento, y eso está muy bien. A veces se hace en medicina y odontología mucha investigación, pero ¿qué aplicabilidad clínica tiene? ¿Esto cómo llega al paciente? Entonces, esta es la parte importante, conocer, saber diagnosticar y después saber tratar, ¿no? Entonces, aquí ahora vamos a entrar con Juan Pablo Gramajo, porque nos explique también, bueno, está bien, tenemos herramientas. Tenemos unas herramientas también diagnósticas que la mayoría de médicos y dentistas no conocen y hemos visto que hay una base científica para saber que es muy importante, que existen, que si no utilizamos unos métodos diagnósticos no lo vamos a encontrar, no lo vamos a encontrar, que esos focos habitualmente son silentes, porque cuando uno le duele la muela, va al dentista para que le quite la muela, pero si tiene una artritis reumatoide, si tiene una fatiga crónica, si tiene una fibromialgia, si tiene una enfermedad autoinmune, si tiene un cáncer, si tiene cualquier afectación en su organismo que se manifiesta fuera de la boca, ¿quién va al dentista? O cuando va al médico, ¿qué médico mirará la boca? ¿No? Entonces, por eso es tan importante esa información para todos los profesionales de salud, médicos, odontólogos, pero también todos los profesionales de la salud. Y bueno, ahora ya que conocemos esto, Juan, qué podemos hacer? ¿No? ¿Qué podemos hacer, Juan Pablo Gramajo, para intentar resolver o ayudar al organismo que resuelva ese foco inflamatorio silente? Bueno, buenas tardes a todos y a todas. Buenas noches para los que están en Europa. Acá todavía estamos de día, la tardecita. Así que bueno, poder unir esto que acaba de hablar David y Hans es una maravilla y es lo que estimula a los odontólogos neurofocales y a ver qué herramientas y cómo la utilizamos. Entonces voy a pasar, no se escucha, dice. ¿Ustedes me escuchan? Sí, ok. Bueno, continúo. Voy a pasar a poner mi presentación. A ver, a ver. Ahí se ve bien. Se ve bien. Bueno, la idea es poder unir la terapia neural, la odontología neurofocal, con esta parte de la osteoinmunología, y en realidad venimos desde nuestros orígenes como odontólogos neurofocales, que estamos ya unidos a esta osteoinmunología, pero la cual no lo sabíamos porque empieza con una historia desde la definición de qué es un campo interferente, hoy lo llamamos detonante neuromodulador, y lo que le voy a contar y le voy a leer es sacado del libro de Adler, que David también lo nombró en su presentación. Adler, nosotros lo llamamos el padre de la odontología neurofocal porque fue uno de los primeros odontólogos neurofocales. Nos dejó un libro donde tenemos muchos casos clínicos y esta es la definición de él de campos interferentes. Él nos habla que los campos de distorsión o campos interferentes o detonantes neuromoduladores son fuente de intoxicación energética y química de nuestro organismo. Podemos unir en esta primera parte de la definición, cuando hablamos de una intoxicación energética, podemos hacer referencia a todas las alteraciones que hay
por ejemplo, si tenemos metales en la boca. Y cuando hablamos de una intoxicación química o una irritación química, el doctor Hans, nos acaba de hablar de las quimiosinas rantes CCL5. Entonces, esta definición que fue escrita en 1970 aproximadamente, hoy lo podemos dar una reinterpretación y entender de lo que hablaba Adler. Entonces habla de que es de un amenazante ensuciamiento de nuestro mundo interior, o sea, podemos llamarlo a esto, ¿sí?, el sistema básico de Pischinger o el organismo entero. Y hay que entender los términos de toxina y suciedad en todas las dimensiones de la palabra. Hoy, con los trabajos de Lechner, que son más de 30 trabajos publicados, tenemos la evidencia científica suficiente y también hay otros estudios para decir cómo estas toxinas que encontramos en nuestro cuerpo pueden generar una irritación sistémica o enfermedades a distancia. Entonces, los invito a que nosotros conozcamos el análisis de estas sustancias segregadas como foco en los maxilares, y el que entiende esto van a saber de qué estamos hablando, y también los invitamos a el curso que estamos dando y de esa manera vamos a poder profundizar en estos temas. Adler nos dice y continúa, seguramente no es una exigencia irracional si aboga al saneamiento de los campos de distorsión o campos de interferente o detonante neuromodulador en lugar de convertir a nuestro cuerpo en un extraño laboratorio químico. Él nos invita a que cuando nosotros ya tenemos el conocimiento y la filosofía de cómo funciona y de qué está causando esto en nuestros cuerpos, nosotros vamos a tener las herramientas eh, concretas y fuertes para poder hacer, como están viendo acá, extracciones, sacar metales, limpiar cavitaciones. Y para terminar, dice que a mi juicio no podemos creer cómo fue avanzando la medicina cuando nos olvidamos de esta parte de las leyes biológicas a las cuales estamos todos sometidos. ¿Qué tipos de campos interferentes podemos encontrar en la cavidad oral? En la cavidad oral podemos encontrar caries, necrosis pulpares, que esto se produce cuando aumenta o cuando va avanzando la carie y genera una necrosis, primero una irritación pulpar y puede llegar a una necrosis, que es la muerte del contenido pulpar. Después también puede haber restos radiculares, que pueden ser que se continúa esto o que hayamos dejado después de una extracción dentaria, puede ser que queden restos radiculares, los cuales pueden ser campos interferentes, los tratamientos de conducto, bueno, las extracciones, porque estas extracciones, lo ideal sería hacerlo en un contexto biológico adecuado para evitar que se formen las cavitaciones o SDOJ, como los llamaba Hans, que ya vamos a ver más adelante. También hay alveolitis seca, bueno, disfunción de la articulación temporomandibular, puntos de extensión en toda la parte músculo-facial de fascias que encontramos en el cuerpo y en la cara y en el cuello, metales que pueden ser implantes o coronas o pernos de metales, también prótesis parciales removibles. También tenemos osteitis alveolares, que son las alveolitis, osteitis condensante, que son zonas muy densas de condensación ósea que encontramos en los maxilares, quistes maxilares, odontomas, que son otras patologías, las enfermedades periodontales, que también hizo referencia Hans a la diferencia que hay entre las enfermedades periodontales, donde está todo agudizado, donde el paciente concurre con dolor, calor, rubor, hay una inflamación, y también los injertos óseos pueden comportarse como campos interferentes. De toda esta cantidad de los posibles campos interferentes que nosotros podemos encontrar en la cavidad oral, tenemos algunos como ser las endodoncias, los metales, eh, que a pesar de que nosotros hacemos estímulos neural terapéuticos, dejamos la irritación en el lugar. El cuerpo va a hacer una acción de autoecoorganización, pero con la irritación en el lugar. ¿Sí? O sea, no es cuando nosotros tenemos un elemento dental con un tratamiento de conducto o con un implante o una corona, un perno, bueno, eso no estamos sacando la irritación. El cuerpo hace un proceso de reorganización
con la continuidad del foco irritativo ahí. Es muy diferente si tenemos disfunciones de articulación temporomandibular, donde nosotros con nuestras manos no pusimos algo ahí como odontólogos, o los puntos de tensión, ¿sí? O una alveolitis, o un quiste, o un odontoma, o las enfermedades periodontales. En los injertos óseos, voy a repetir esto de vuelta, en las endodoncias y en los metales, dejamos la irritación y el cuerpo es el que se reorganiza con esa. Entonces, ¿qué es lo que sucede muchas veces? El paciente regresa nuevamente porque el cuerpo se reorganiza, pero con esa inflamación. ¿Cómo diagnosticar estos campos irritativos? También ahí preguntaron hace un ratito, mientras que hablaba Hans, yo los leía. Nuestra principal herramienta en la terapia neural es la historia de vida. Esto va siempre, es lo que hace que los tratamientos sean singulares, como las historias de vida son singulares. Entonces, le dedicamos el tiempo a la historia de vida y como médicos neural terapéuticos podemos utilizar otros estudios como, pueden ser estudios radiográficos, antiguamente se pedían radiografías periapicales, después pasamos a las ortopantomografías, hoy usamos Combin o CBCT, y también que le preguntaban a Hans qué era ese tipo de estudio que hace él, que acá lo pueden ver, es un Cavita-U, es como una ecografía que se realiza en los maxilares y donde hay alguna alteración en el hueso, lo podemos ver con distintos colores, como decía él, la parte verde es lo sano, la parte roja es la enferma o es la que tiene la irritación y es con el cual nosotros podemos hacer un diagnóstico de precisión de cavitaciones junto con una combin. Es muy difícil hacerlo con una ortopontomografía. Son diagnósticos por imágenes, que hay que saber leer un combin o saber hacer también un cavitaú. Y otro método de diagnóstico es usar Orotox, que es para la parte tóxica de los gases que pueden liberar los órganos dentales que tengan tratamiento de conducto. Entonces, una vez que nosotros realizamos nuestro diagnóstico con la historia de vida, los estudios radiográficos y también el Orotox, podemos sospechar qué órganos dentales o qué zonas se pueden comportar como campos interferentes. El tratamiento va a ser un tratamiento quirúrgico, o sea, la eliminación de ese implante, la eliminación de ese tratamiento de conducto, la eliminación de esa cavidad. Entonces, es por eso que nosotros tenemos planeado en junio hacer una formación en dos etapas. En la primera, que le vamos a dar todas las herramientas de diagnóstico y cómo el pensamiento y todo, cómo se diagnostica y cómo se ve una cavitación y entender el efecto tóxico de esto. Y después hay una parte práctica para formarlos en cómo sería el tratamiento quirúrgico específico de cada uno. Esto les quiero compartir un caso clínico. Este es un caso clínico compartido con dos amigas. Ellas son Andrea y Marcela, que llegan a la consulta juntas. Son amigas que se separaron en la infancia. Una se fue a vivir a Buenos Aires, otra se quedó en Neuquén y juntas vinieron al consultorio buscando la eliminación de estos campos interferentes. La historia de vida de Marcela, bueno, le voy a hacer muy corto porque no tenemos tiempo, pero esta historia de vida, este caso clínico, corresponde a Marcela. Su mayor preocupación en la historia de vida es una endometriosis y la de Andrea, ¿sí? Ella no me lo había contado, después me cuenta que estaba pasando por un momento emocional bastante duro. Bueno, la historia, más o menos la historia de vida en los hechos que le estaba sucediendo a Marcela, ella me cuenta que en el 2014 tiene alteraciones en el periodo menstrual, las menstruaciones son muy abundantes, muy dolorosas, consulta en muchas cantidades de médicos, no le daban ninguna solución, empieza a perder peso, empieza a perder fuerzas, no puede ir a trabajar, tiene que trabajar menos cantidad de tiempo.
En el 2020 le hacen un tratamiento de conducto. Ella ya empieza a tener este conocimiento de que las amalgamas, los metales pueden generar irritaciones. Se retira las amalgamas, pero con una cosa que no cumplen un protocolo y muchas veces no. Si no realizamos los retiros de amalgamas sin protocolos, podemos generar una irritación mayor en el cuerpo de los pacientes. Después de este tratamiento, Marcela hace una anemia, infecciones urinarias, y en realidad pierde en total aproximadamente 15 kilos. Hasta que en ese proceso le hacen un diagnóstico de endometriosis. Buscando y ahora sí haciendo una relación entre qué importante es saber la química de los que podemos encontrar en en el tejido maxilar, como el doctor Hans nos contó, que no, hay quimiosina errante CCR5. Entonces busqué bibliografía y en la bibliografía nos encontramos de que hay estudios que pueden unir a un diagnóstico de endometriosis con la quimiosina errantes. Entonces, este estudio, por ejemplo, mostró que el CCR5 y sus ligandos podrían impulsar a la progresión de las endometriosis a mejorar la acumulación. Entonces, de las células supresoras. ¿Qué sucede? La mayor cantidad, si un paciente tiene cantidades elevadas de CCL5, ¿qué va a pasar? Está predispuesto a que haya una progresión de su endometriosis. Otro estudio también es un análisis en cómo se relacionan, ¿sí? esta quimiosina errante con el desarrollo también de la endometriosis. Este es otro trabajo del 2004. Hay otro estudio que nos relaciona si podemos usar como biomarcadores esta quimiosina errantes y es un systemic review. ¿Qué pasa? ¿Cómo lo podemos interpretar? Entonces, ellos dicen que sí, que nosotros podemos utilizar como biomarcador el CCL5 rantes. Si está aumentado, podemos sospechar de que el paciente tiene endometriosis, ¿sí? Entonces, en realidad es para hacer como biomarcador. Lo que sucede es que en este caso de que la paciente va a tener o estaba cursando una endometriosis, si nosotros sabemos, no todos los pacientes que tienen aumentado, esto también es importante, no todos los pacientes que tienen aumentado el CCL5 quimiosina errante van a hacer endometriosis, que es ahí cuando se hace tan maravilloso esto de la unión de la terapia neural y nuestro pensamiento neural terapéutico. ¿Qué sucede? La quimiosina errante, esa CCL5, puede o genera una irritación y depende a quién va a tener alguna sintomatología diferente a la otra, que es lo mismo que sucede con, por ejemplo, las irritaciones en el cuerpo. No todos los pacientes que tienen, por ejemplo, una cicatriz en el hombro van a hacer una enfermedad u otra, ¿sí? Eso es la singularidad de cada uno y por eso es tan importante la historia de vida. Entonces, una vez que nosotros ya tenemos la historia de vida y que ya los pacientes nos van contando paso a paso cómo se fue desarrollando, tenemos que pedir un combin, saber leer un combin y poder con esto hacer un diagnóstico más completo. Estas son las imágenes. Este caso se lo estoy mostrando porque podemos ver varios posibles campos interferentes. Abajo a la izquierda es un corte, ¿sí? De la mandibular, donde en la parte izquierda del mismo hay una cavitación. ¿Sí se ve mi puntita, mi puntero, o, no, o ustedes no lo ven? Si yo marco ahí, ¿ustedes lo ven? Ok. Gracias, David. En esta zona ustedes pueden ver una cavitación y del lado derecho, pero en realidad el izquierdo del paciente, pero yo les digo del derecho de la pantalla, pueden ver también una cavitación y un resto radicular. Esto es un resto radicular en un 8. Este es el 38 y este es el 48. A la vez, también tiene
acá pueden ver una macrocaries, una caries muy grande en una muela de juicio en el 18, un tratamiento de conducto con un perno metálico, una corona metálica y un granuloma periapical. Y acá está la reconstrucción en 3D. Entonces, qué interesante, porque a veces eh, cuando hablamos de quimiosina errantes o cuando hablamos de osteoinmunología, solamente hablamos de cavitaciones y todos estos posibles campos interferentes tienen una alta relación con las quimiosinas errantes y con la irritación del sistema nervioso autónomo. Esta es Andrea, la amiga de Marcela, donde tiene estos procesos muy grandes en el sector anterior, otro premolar con un proceso preapical. Bueno, esto está desadaptado. Acá en la Argentina, en Latinoamérica todavía no hay Cavitaú, así que nosotros usamos Convin, pero para los que están en Europa pueden utilizar Cavitaú. Entonces ya hicimos la historia de vida, ya tenemos el diagnóstico por imágenes de las pacientes y entonces ahora, ¿qué tratamiento le proponemos? Esta paciente, la primera vez que la operamos es el 24 de enero del 23. Bueno, le hice las extracciones, acá está el perno metálico, lo hicimos en partes. Es una paciente que tenía mucho miedo al abordaje y y la segunda intervención se lo hice 6 meses después. En ese lapso de 6 meses, la paciente me cuenta que solamente tuvo 3 episodios de hemorrágicos, que empezó a ganar peso y volvió a trabajar. Pero ella también tomó conciencia de que quería sacarse el 100% de los posibles campos interferentes, a pesar de la gran mejoría que obtuvo sacando una parte de su carga irritativa. Acá abajo a la derecha pueden ver la raíz mesial y distal del molar y el resto radicular. Esto es un resto radicular de un tercer molar inferior del lado izquierdo. Acá lo ven, ¿sí? Entonces, este fue el tratamiento realizado a Marcela. Y Andrea, que también vino a la consulta, hicimos las extracciones de los elementos anteriores con sus coronas, sus pernos, y es muy característico, esto no es microscopía, es una foto macro de cómo se ven cuando nosotros vamos retirando de la cavitación el contenido oleoso de las cavitaciones. Bueno, esto es después de las cirugías de ambas. Lo muy lindo es que ya pasó de esto ya 3 años, estamos en el 26 y esto fue en el 23. Eh, la endometriosis nunca más volvió, se recuperó totalmente Marcela, volvió a tener su trabajo, ella es Marcela. Acá la pueden ver con una sonrisa, con la terapia neural, la odontología neurofocal, le devolvemos, tratamos pacientes, entonces es muy importante ver cómo se ven las dos de contentas. Y Andrea, que no me había contado en un principio, ella estaba cursando un proceso anímico muy complicado y con las extracciones y con la suplementación, ahí voy, pudo avanzar. Mira, justo, así que bueno, muchas gracias y seguimos porque nos queda un poquito más de todos mis compañeros. Bueno, Anita, gracias, Juan. Gracias por aportar esta parte de aplicabilidad en el paciente, ¿no? Esa parte de llevar la investigación y el conocimiento al paciente real, a casos, ¿no? Y clínicos. Y bueno, gracias por eso. Simplemente, bueno, vamos a decir que intentaremos ir respondiendo, como hay muchas preguntas, intentaremos ir respondiendo. Ana Paz ya ha respondido algunas por el chat. Entonces, los que podemos ir respondiendo por el chat mejor, así ganaremos tiempo. Y ahora va a seguir la doctora Ana Paz, que nos va a explicar pues cómo vamos a poder regular, porque recordemos que no estamos tratando un diente, una inflamación, sino una persona con ese foco inflamatorio. Entonces es importante no solo tratar
la parte, la persona desde la boca, desde el diente, sino tener en cuenta, como dice Ana, todo el terreno biológico. ¿De acuerdo? Adelante, Ana. ¿Me escucháis? ¿Sí? Perfecto. Bueno, ante todo, pues saludaros y sé que muchos de mis compañeros del máster de terapia neural nos están viendo en este momento. Y bueno, pues ante todo también deciros que voy a hablar sobre un tema que no deja de ser importante, que tiene que ver en este caso con la parte de la regulación del terreno biológico. Una de las cosas que siempre nos pregunta David en el máster de terapia neural es lo que sabemos sobre el sistema nervioso autónomo, que es la típica pregunta de examen que nunca nos preguntan ni en medicina ni en odontología y que muchos de nosotros pues muchas veces pues no sabemos exactamente cómo definirlo, pero que forma parte, es una parte esencial, o sea, de nuestro, o sea, de la medicina y sobre todo del cuidado que tenemos que tener con nuestro paciente. Pues sabemos que muchas veces si nuestro sistema nervioso autónomo, o sea, si vivimos en el simpático, que es sobre todo ese sistema que de lucha-huida cuando estamos en estrés, pues eso acaba muchas veces por condicionar el resultado de nuestro tratamiento, sobre todo aquellos que hacemos cirugías, pues sabemos que alguna vez hemos seguido exactamente el mismo protocolo y porque hay pacientes que cicatrizan de una mejor forma y otros no. Y como estamos tratando a seres humanos y los seres humanos pues también tienen una componente emocional, sabemos que eso también puede influir en el resultado. Y es en ello que, o sea, que en el curso que vamos a dar en Barcelona, pues os iremos a guiar y os iremos a explicar, pues, qué métodos podremos utilizar para controlar esa situación y para ayudar a que nuestro paciente, pues, tenga la mejor experiencia en la cirugía odontológica, sobre todo cuando hacemos cavitaciones o cuando hacemos una extracción dental, que son procesos un poco más invasivos. Y para, bueno, esto para explicaros que todos vosotros pues ya sabéis qué es lo que ocurre cuando estamos en el simpático. Sabemos que los odontólogos pues es una profesión que muchos de nuestros pacientes pues no les gusta, que intentan evitar ir al dentista cuando escuchan la palabra cirugía. Solo ello ya les activa el sistema simpático, ya les aumenta la frecuencia cardíaca, ya empieza sintiendo la dificultad de respirar, ya les remueve, o sea, los intestinos. ¿Quién no? O sea, cuando va a hacer, o sea, que muchos de vosotros conocéis el PRF, la fibrina rica en plaquetas, cuando vamos a hacer, pues, la extracción de sangre para después utilizarla en cirugía cuando hacemos la cavitación. Sabemos que muchas veces el paciente incluso cuando está nervioso, pues tenemos una mayor dificultad de conseguir encontrar las venas, eso también pues tiene que ver, o sea, con la respuesta simpática, o sea, todo esto acaba por influir. Y esto para deciros que, o sea, cuál es la importancia clínica de que el paciente en este caso esté más relajado, cuando va a hacer esta intervención quirúrgica no solo antes del proceso, durante el proceso, pero también después de hacer la cirugía, la importancia que tiene de que el paciente esté relajado, que esté en el simpático para poder, en este caso, tener la mejor cicatrización. Sabemos que muchas veces en el consultorio, cuando vamos a utilizar una anestesia, muchos pacientes pues tardan más tiempo en que el diente se queda anestesiado y eso muchas veces tiene que ver porque están más nerviosos, están en el simpático y es importante conseguir inducir con diferentes técnicas que iremos dando a lo largo del curso para que el paciente, en este caso, pues el anestésico local que iremos a aplicar, pues tenga su efecto. También deciros que el hecho de que el paciente esté en el parasimpático también reduce el cortisol,
y la respuesta inflamatoria, que es esencial. Mejora también la cicatrización quirúrgica. Y también es importante, muy importante, que el paciente esté o sea, en el parasimpático para tener la mejor respuesta fisiológica. En la consulta dental sabemos principalmente que es una consulta que nos trae bastante ansiedad, que también la respuesta inmunológica del paciente, sobre todo si vive constantemente en el sistema simpático, pues acaba por también deprimir la inmunidad y acaba también por favorecer las infecciones. Y aquí yo he colocado pues la falla de los implantes dentales, pero no solo, muchas veces incluso la cicatrización de cavitaciones, eso también puede ocurrir y es esencial que apliquemos algunas de las técnicas para poder acelerar este proceso y poder inducir el paciente en el sistema simpático. Luego, otra cosa que también acaba por incrementar y también ayudar a que el paciente no consiga estar en el parasimpático es el hecho, y eso ya lo ha explicado Juan y Lechner, de que tenga un nivel de toxicidad elevado a nivel, o sea, del hecho de que tenga metales pesados, las amalgamas, el hecho de que tenga también implantes de titanio, todo eso acaba también por aumentar la respuesta simpática y también influir en su capacidad de autorregulación y también de detox del propio paciente. En el curso en Barcelona, pues iremos a explicar cómo iremos a preparar el paciente. Algo muy importante, y es algo que damos en terapia neural, es la historia de vida del paciente. El estado emocional es algo muy importante, preguntarles sobre todo si desde pequeños pues si han tenido una mala experiencia en el dentista, porque muchas veces pues la respuesta del paciente puede deberse a situaciones del pasado. La calidad del sueño también es algo que acaba por influir también en la cicatrización y en el hecho de que el paciente esté en el simpático. Por eso es muy importante que el paciente tenga una buena calidad del sueño. Los hábitos alimentarios también son bastante importantes. Hablaremos un poco también de la parte de nutrición y de los suplementos que el paciente podrá tomar antes y después de la cirugía para que tenga la mejor respuesta. También si está más expuesto a ambientes tóxicos, porque la toxicidad también acaba por influir. También iremos a hablar, por ejemplo, de las radiaciones. Hay diferentes técnicas que se pueden utilizar para conseguir minimizar y para que el paciente lo consigamos inducir a estar en este estado más activo del sistema parasimpático. También entender si existe algún tipo de, o sea, medicación, suplementos, si existen alergias, también algún tipo de materiales. Algo que utilizamos y también fue una de las preguntas que nos han hecho en el chat a lo largo de esta presentación es, o sea, han preguntado, o sea, ¿cómo sé si el paciente no tiene alergia a un implante cerámico? A ver, 5% de la población, solo 5% puede tener alergia a un implante cerámico. Ahora, no puedo decir que, o sea, que es algo que no pueda pasar, pero previamente podremos hacer algunos exámenes. Hay, por ejemplo, un test que es el test MELISA, que nos permite saber si el paciente tiene algún tipo de alergia a algún tipo de metal, incluso también a la cerámica. Y esto, o sea, pues nos ayuda también a elegir cuál será el mejor material que iremos a aplicar en el propio paciente, porque cada uno es un ser individual y lo que puede ser benéfico para uno puede no funcionar en otro paciente. Y luego también pues entender que otros tratamientos dentales, y esto lo conseguimos también ver pues en el diagnóstico principal, porque muchos de los pacientes pues ya nos llegan a la consulta o con tratamientos de conducto
o con implantes de titanio, algunos tratamientos no tan bien hechos y todo esto pues también puede influenciar el resultado final. Y también deberemos siempre explicar al paciente, en este caso, o sea, cuando vamos a hacer una cirugía, explicar qué es lo que vamos a hacer, dar siempre, o sea, un consentimiento informado del propio tratamiento. Eso también va a ayudar al paciente a que al final pues se tranquilice antes de hacer una cirugía. Am, ¿Qué tipos, o sea, de protocolos clínicos podremos utilizar? Por ejemplo, la aplicación de una música más relajante. Yo suelo poner, o sea, músicas de frecuencias. Hoy en día, pues hay muchísimas a la disposición. También podemos utilizar aromoterapia. La fototerapia también es algo que puede ser utilizado al principio de la consulta. Esto acaba siempre por ayudar al paciente a activar el parasimpático. Como he explicado, el consentimiento informado, algo esencial para sacar las dudas al paciente. Por ejemplo, vamos a hacer la cirugía de una extracción de una muela del juicio. Muy importante explicar si es un diente complicado, si va a haber la posibilidad de que exista algún tipo de parestesia. Todo esto debe ser explicado al principio de la intervención, porque muchas veces pues pueden ocurrir complicaciones y es siempre importante dar una explicación detallada del procedimiento y cuáles son y anticipar un poco cuáles son las cosas que pueden salir mal y no resolverlo después de que ellas pasen después de la cirugía. Por eso es algo que yo siempre, o sea, antes de una consulta, cuando voy a hacer una cirugía más complicada, intento explicar qué es lo que puede salir mal y avisar al paciente cuáles son los riesgos de la cirugía. Obviamente que también la parte del soporte nutricional es importante. Yo suelo dar a los pacientes siempre un kit de vitaminas antes de las cirugías. Esto va a ayudar sobre todo a que la cicatrización sea más acelerada y que también la regeneración ósea pues, ocurra de la mejor forma. También solemos dar unas vitaminas también intravenosas durante la cirugía, antes y después. Aparte de las vitaminas y de los minerales, como por ejemplo la vitamina C y el magnesio, yo también suelo incluir un poco de procaína, es algo que también iremos a explicar en el curso, porque eso también ayuda al paciente a que esté en el parasimpático y que tenga una mejor experiencia y también una mejor cicatrización después de la cirugía. En la parte de la elección de las anestesias, pues utilizar siempre un anestésico sin vasoconstrictor. Yo sé que muchas veces es complicado, sobre todo cuando hacemos grandes cirugías, pero sobre todo para la cicatrización de las cavitaciones queremos utilizar un anestésico sin vasoconstrictor y la procaína es una buena elección. Y obviamente, pues también monitorizar las señales del paciente. Yo siempre que estoy haciendo la cirugía soy un poco pesada, le pregunto siempre al paciente si está todo bien, pero es importante estar atentos a las señales, si hay algún signo vagal, si el paciente se empieza quedando, o sea, pálido o si se empieza sintiendo más taquicardia. Eso sobre todo ocurre cuando utilizamos anestésicos con vasoconstrictor, pero es siempre importante pues comunicar con el paciente a lo largo de la cirugía e intentar entender pues si está teniendo una buena experiencia, intentar tranquilizarlo en el caso de que el paciente esté nervioso, ir explicando también un poco el procedimiento de aquello que vamos haciendo, porque eso también acaba por tranquilizar al paciente y siente confianza en aquello que estamos haciendo. Pues como resumen de las conclusiones claves, pues es importantísimo pues que intentar sobre todo anticipar y gestionar las reacciones adversas. Eso sobre todo lo recomiendo tener una primera consulta antes de la cirugía donde hagamos la historia de vida del paciente, entender si existen algunos antecedentes, si existe miedo a la cirugía para intentar tranquilizarlo y explicar el procedimiento que vamos a hacer. Saber que si el paciente está en el sistema simpático, si está o sea, en una fase de la vida más nervioso,
la muerte de un familiar, todo esto, pues puede influenciar en la cicatrización y muchas veces en el fracaso, muchas veces de implantes o incluso de algunas cirugías. Y muchas veces pues podemos tomar la decisión de decir, mira, no es el mejor momento para hacer la cirugía y saber también pues posponer la intervención. Eso muchas veces puede ser una decisión inteligente. Am, Luego, obviamente, que en la parte de la preparación en la odontología biológica, sobre todo en las cirugías, va mucho más allá de la asepsia. Es muy importante también tener ese control del terreno emocional, o sea, la nutrición, saber que el paciente ha descansado bien antes de una cirugía, porque todo esto puede influir en los resultados. También entender que si el paciente está en el parasimpático, todo aquello que hagamos pues va a fluir de una mejor forma. Los anestésicos pues van a funcionar mejor y muchas veces, incluso si el paciente se siente relajado y confiante, podemos muchas veces incluso reducir la dosis del anestésico que estamos aplicando. Y pues, pues como muy bien ha dicho David, estamos tratando a un ser humano y la componente emocional es algo muy importante y que lo debemos tener en cuenta antes de cualquiera de estos procedimientos. Aquí tenéis la biografía y espero pues que veros en Barcelona en el curso. Am, no os voy en esta presentación pues no os quería contar todo porque si no ya lo sabíais todo y no iríais al curso, pero vais a aprender bastante, tendremos tecnología, os iremos a presentar algunas de las técnicas que os van a ayudar muchísimo en vuestra práctica clínica y sobre todo ayudar a vuestros pacientes. Bueno, muchas gracias, Ana. Fantástico. Muy bien, porque lo que decimos es sintetizar, poder sintetizar tanta información realmente es importante, ¿no? Y dentro de la medicina integrativa, pues hay mucho que contar. Evidentemente, aquí no estamos dando un máster en terapia neural, en odontología biológica, en medicina integrativa, es obvio. Simplemente hemos tocado un foco y lo estamos desarrollando de una manera muy sintética. Y evidentemente todo esto conlleva también, si alguien, para pacientes es muy importante este webinar porque toman conciencia de lo importante que son esos focos inflamatorios y por lo tanto pueden buscar odontólogos y médicos que conozcan este tema. Para los profesionales de la salud, pues es importante también para hacerse un análisis general de lo que es esos focos inflamatorios en el área trigémino y por lo tanto formarse más en eso. Es decir, hay formaciones en el campus Instituto de Terapia Neural, evidentemente hacemos formación en terapia neural, en odontología biológica, pero hay muchas formaciones. Buscar informaciones porque es importante este tema. Y evidentemente, vamos a realizar una formación más específica para profesionales, no solo para odontólogos, también para médicos y otros profesionales de la salud. El curso que vamos a realizar los días 4 y 5 de junio en Barcelona, vamos a hablar desde la boca, pero no solo para odontólogos, esto es importante. Y después, el sábado, pues habrá un curso ya con Ana y con Juan, habrá un curso más práctico, ese ya más dirigido evidentemente a odontólogos cirujanos, porque es cómo resolver quirúrgicamente esos focos, ¿no? Bien, vamos a abrir la caja de preguntas. Muchas preguntas se han ido resolviendo a través del chat. Evidentemente no podemos responder todo porque nos llevaría pues mucho más tiempo. Vamos a intentar resumir. Evidentemente, durante el curso sí hay tiempo para resolver más preguntas. Y quizás yo dirigiría una pregunta, viendo un poco la recolección que han hecho Marta y Nuria, al doctor Hans Lechner. Le preguntaría un poco cómo poder hacer alguien que no conoce ese tema, pero ya que se ha hablado de los rantes y se ha hablado también del cavitao, ¿no? Es decir, los rantes.
¿Cómo se determinan? ¿Es una determinación que se hace pues con una pregunta, ¿no? Con un análisis de sangre, una determinación sistémica, o es bien hay que tomar una muestra del tejido para ver cómo está los rantes? Y después también ese diagnóstico más de imagen, pues es un diagnóstico a través del CBCT o es pues esto, ¿no? Un aparato más específico. Hacen este tipo de preguntas. Si queréis puedo responder a lo del rantes en la práctica clínica, ¿cómo lo hacemos? Pues hay dos Perfecto. formas de... Perfecto, sí. Si le parece bien, Hans, doctor Lechner, que Ana responda a esta pregunta. Además lo he aprendido con él cuando lo fui a Venga, pues visitar. O sea, adelante, adelante, y Ana. bueno, hay dos formas de poder medir el rantes. Una es de la forma sistémica. Yo suelo, por ejemplo, sacar una muestra de sangre antes de la cirugía y luego hago otra vez, saco otra muestra 6 meses después de hacer la cirugía de cavitaciones. Y luego, pues también es posible hacer, o sea, sacar la muestra de rantes propiamente en in situ, como una biopsia cuando hacemos la cavitación. Desgraciadamente, pues nosotros aquí en Portugal no podemos hacer la biopsia in situ porque no tenemos ningún laboratorio que lo haga. Hoy en día ya tenemos el RANTES a nivel sistémico, ya los laboratorios aquí lo hacen, pero yo antes lo solía enviar para un laboratorio en Barcelona que es el laboratorio CERVA, sí, que hacen el análisis de RANTES a nivel sistémico. Bien, y sobre claro, porque veo yo que hay un poco de confusión entre lo que sería el CBCT, el CONBIM, ¿verdad? Y después también la ultrasonografía o el CAVITAU, un poco, si podéis explicar qué diferencia hay, porque para mucha gente el CONBIM o CBCT es nuevo, ¿no? Importante quizás destacar que en terapia neural conocemos muy bien la importancia de la ortopantomografía, pero que lo que se ha visto en los últimos años con la aparición del CONBIM es que aparecen pues muchos focos en la boca, no solo inflamaciones crónicas, hay diferentes tipos de lesiones que en la ortopantomografía nos pueden pasar desapercibidas y por lo tanto, claro, decimos, no, está bien, no, está bien, no, no lo vemos, que es diferente, ¿no? Es decir, alguien sospechamos que tiene un campo interferente en la boca, hacemos la ortopantomografía, no vemos los cordales retenidos, no vemos una infección evidente, pero esa persona sigue con una enfermedad sistémica, autoinmune, unos dolores crónicos y sospechamos que puede venir de la boca, ¿no? Entonces, si no hacemos el CONBIM, no veremos esos focos, o es como las cavitaciones, por ejemplo, que no se ven en una radiografía convencional, ¿no? Pero hay esta otra técnica, ¿no? de diagnóstico por imagen, que es el cavitao. Si podéis explicar un poco la diferencia entre el CONBIM y esta otra manera de visualizarlo. Si el doctor Lechner escucha, sería interesantísimo que él le explique esto, porque él lo desarrolló. La cuestión es, ¿por qué nosotros somos fuera? ¿Por qué estamos hablando de estos temas? ¿Por qué estamos escribiendo y publicando sobre esto? La explicación es muy simple. Porque los profesores normales de universidades en Europa y en América no saben, no consiguen diagnosticar el NICO, el FDOJ, en los diagnósticos clásicos. Si esto es posible de manera objetiva y científica, entonces nosotros estaríamos en las universidades de medicina normales, pero no es así. Y es por esto que en las universidades, no muchos de los científicos pagados por nuestros propios impuestos nunca saben que que tienen que controlar este tejido patológico, que tienen que analizar las quitoquinas. Pero esto es posible determinarlo de manera bastante simple. ¿Y por qué
amigo, el profesor Ganati de la Universidad Médica de Frankfurt, ¿por qué necesita un software específico para el CBCT, la interpretación de CBCT, para hacer visible estas cavitaciones, o como él le llama, estos residuos? ¿Por qué debemos desarrollar estas técnicas muy raras? Si el dentista conoce bien estas cavitaciones, el dentista puede ser la persona más adecuada de todos estos profesores que nosotros tenemos. Pero el problema es, para llevar nuestra posición, para hacer que no seamos ya unos outsiders, por así decirlo, no seamos ya los bichos raros de este tema, es necesario hacer que se acepte como proceso médico. Y es por esto que David y yo intentamos escribir libros sobre esto y intentamos explicar en términos normales médicos lo que estamos haciendo. Este es el problema que tenemos ahora. Y también es una cuestión forense. Se necesita indicación de intervención médica. Y este es un gran tema y tenemos que discutir de esto en Barcelona. Y lo estoy deseando mucho, este Gracias. intercambio intelectual. Gracias, doctor Lechner. Juan, preguntan si los implantes hay que sacarlos todos, si en Depende personas y a veces. sanas hay que sacar implantes. ¿Qué te parece responder a esto brevemente y de paso también si puedes responder un poco a lo del el cavitao también? En la terapia neural tenemos una frase que a mí me costó muchísimo entenderla, que es depende y a veces. Entonces, contestar, sacar unos implantes es los implantes de quién y por qué sacarlos. Si esos implantes se están comportando como un campo interferente y en la historia de vida nos lleva a que tenemos que sacarlo, hay que sacarlo. Entonces, por eso contestar en 2 minutitos, la mejor respuesta creo que es depende y a veces. Y en relación a qué es el Cavita U, imagínense que es como realizar una ecografía del cuerpo mandibular o maxilar, en el cual hace una lectura de las densidades óseas y teniendo en cuenta la lectura esa, es que se pone de color rojo o verde, que lo expliqué más o menos. Entonces, de esta manera no estamos irradiando al paciente y no estamos eh, pero tiene otra desventaja que no hay una reproducción en 3D, o sea, no podemos ver en 3D. Entonces sería muy interesante saber leer un CBCT, un Combin, y también usar de complemento Cavita-U. Pero para mí el CBCT es necesario e imprescindible. En Latinoamérica no tenemos Cavitaú por ahora, no está la licencia, así que solamente usamos CBCT. Y tampoco podemos medir rantes porque tampoco hay cómo medir rantes en Latinoamérica todavía. Bien. Gracias. Hay personas que preguntan, los que no son odontólogos, cómo hacer una lectura de un CBCT, ¿no? Entonces, esto se me ocurre que podríamos preparar una formación para esto, haber dirigido a la lectura del CBCT, porque es muy importante hacer el diagnóstico y esto te puede dar también como médico, ¿no? O u otro profesional de la salud, una enfermera, un fisioterapeuta, es decir, cualquier persona puede hacer una primera valoración para, si ve alguna cosa sospechosa, poderla mandar al odontólogo, ¿no? Es decir, el conocimiento es muy bueno para todos. El curso que se va a realizar en junio no nos enseñará como tal a hacer una lectura de un CBCT, es un curso que no va tanto dirigido a hacer la lectura, aunque sí se va a hablar de eso, se van a hablar de muchos casos, se van a mostrar muchas imágenes de CBCTs para poder
detectar, ¿no? Sospechosos campos interferentes en boca, pero no es un curso como para aprender esto de inicio a fin, pero evidentemente sí vamos a hablar mucho de este tema. Por eso me ocurre que igual podríamos hacer un curso inicial para aprender CBCTs, ¿no? Muy Bueno, bueno. realmente hay muchas más preguntas específicas, pero yo creo que a nivel general hemos ido respondiendo. Quizás recordar, ¿no? Que el depende a veces es importante, que no todo es bueno o malo, es decir, la ortodoncia, el implante, la endodoncia no es siempre mala, ni mucho menos. No es que no se tenga que hacer esto, sino que recordar que lo hacemos a alguien, este alguien tiene pues un sistema y es ver cómo está esa persona en equilibrio y si al hacer un tratamiento de estos, cómo evoluciona después, ¿no? Y que hay varios tratamientos. Como ha explicado Ana, ¿no? Pues hay todo ese terreno biológico sobre el que podemos actuar y que un dentista, ¿no? Un odontólogo, cuando actúa en boca, tiene que tener en cuenta también esos tratamientos biológicos. Y que cuando hacemos también un tratamiento quirúrgico, por ejemplo, no se trata simplemente de, pues, de sacar la cavitación, ¿no? Esa necrosis que hay ahí o ese granuloma, sino que podemos acompañarlo para ayudar al organismo, ¿no? Pues con diferentes tratamientos biológicos, para ayudar al organismo a que pueda resolver biológicamente, a resolver ese foco inflamatorio que estaba durante tiempo ahí, ¿no? En el organismo y que se puede hacer localmente con terapia neural para ayudar a la vascularización, a quitar irritación del sistema nervioso autónomo, también con ozono. O sea, el ozono también puede ayudar mucho a esa limpieza de esa infección y con otros tratamientos biológicos precisamente para dar más herramientas al organismo, ¿no? Yo creo que estos mensajes son importantes, que no hay nada bueno, nada malo, sino en qué momento de la vida lo hacemos, a quién y hacer un seguimiento y tener cuantas más herramientas como médicos, odontólogos y otros profesionales de la salud, mejor. Bueno, yo creo que soy consciente de que hay muchas más preguntas, pero el tiempo nos ha echado un poco encima, pero espero que todo el mundo haya podido disfrutar de todo el contenido de este webinar y que lo hemos grabado, que van a poder, va a estar disponible para todos. No sé, Ana, si quieres explicar alguna cosa más antes de terminar, si con las preguntas que tú has visto, Ana, si quieres dar respuesta a alguna de ellas. O sea, yo estaba aquí leyendo. Han también preguntado, también con el láser. Sí, o sea, en el curso pues vamos a explicar, o sea, todo el protocolo quirúrgico, no solo, o sea, el ozono, la aplicación del láser, del piezo, o sea, todo eso va a ser explicado en la parte práctica. Hoy pues la idea era más explicar, o sea, dar como un poquito la imagen de lo que vamos a hablar, pero no ir mucho en detalle porque eso ya lo daremos en el curso y es también para que os apuntéis. Sí, es que realmente, claro, primero es dar a conocer, es decir, muchos Claro, odontólogos no saben que existen estas herramientas claro, y claro. muchos médicos no saben de entrada es, oye, hay Eso es. herramientas para utilizar, o sea, hay herramientas que no nos han contado, como decía el doctor Lechner, no nos han contado en nuestras carreras, ¿no? En la carrera nos explican muchas cosas, pero no nos lo explican todos. Algunas a lo largo de nuestra carrera profesional vamos descubriendo más herramientas, ¿no? Y entonces, claro, de entrada en este webinar estamos explicando que existen estas herramientas y después, claro, se puede aprender. Aprender a utilizar una herramienta lleva un tiempo también, evidentemente, pero ya saber que existen ya es muy importante. Y para los pacientes también, porque los pacientes que sepan eso también hace que ellos puedan solicitarlo a sus odontólogos o médicos o buscar un profesional que ya trabaje con estas herramientas, ¿no? Yo creo que para el paciente tener ese conocimiento es muy importante, ¿eh? El paciente que tome decisiones de cómo quiere ser tratado. Bien, bien, bien. No sé, Juan, si quieres aportar alguna cosa más. No, como dijo Ana, también creo que dimos un montón de información necesaria para entender cómo nos integramos la terapia neural con la osteoinmunología y esperarlos a todos en junio en Barcelona para poder desarrollar paso a paso y en la parte práctica vamos a explicar también, como decía Ana, desde el diagnóstico y el tratamiento y hacer una parte práctica en modelos. Así que eso, esperarlos y yo la verdad, un placer de que estén todos acá escuchando esta información.
Sí, deciros que hemos tenido más de 300 personas conectadas y que durante más de una hora hemos mantenido ese nivel de más de 300 personas conectadas. Eso quiere decir que ha habido un Ok. interés y que las personas cuando se han conectado han seguido mostrando interés en lo que decíamos. Bueno, doctor Lechner, Hans, si quiere decir alguna cosa más antes de finalizar este webinar. Estoy muy contento, espero verles de nuevo. Espero que haya podido contribuir con mi experiencia científica, con mi experiencia práctica y, por cierto, voy a llevar una foto a Barcelona de Néstor Arlet y yo para que vean mis orígenes también en terapia neural. Nosotros estamos muy conectados y vamos a proceder, estamos yendo adelante y vamos a estar allí Muchas gracias. simplemente para no ser trabajo, sino para ser nosotros mismos. Sí, Este es muchas mi gracias. objetivo también para todos ustedes. Muchísimas gracias por estar aquí. Realmente la presencialidad es un regalo de la vida, la que nos da la de poder encontrarnos presencialmente. Y no sabía, Hans, que tenías esa foto con el doctor Adler. ¡Qué maravilla! Yo sí conocí a la esposa del doctor Adler, la invitamos en el Congreso de Terapia Neural que organizamos en Sitges, aquí en Cataluña, el año 2012. Ahí invitamos a la esposa del doctor Adler a dar una conferencia. Y también he visitado pues, a la que era la ayudante del doctor Adler, la persona que la ayudaba y a un paciente suyo también, pues sí, sí que les he visitado y realmente el doctor Adler dejó un gran legado, no a la odontología, a la medicina y a la humanidad. ¿Mm? Y bueno, suerte poder seguir trabajando muchos profesionales con ese legado y muchas gracias Marta, muchas gracias Nuria por estar aquí. Muchas gracias a las intérpretes, a Silvia y a Angelina por su trabajo, por su fantástico trabajo, a Carmelo también por ayudarnos en la organización de este evento. Ellos también van a estar organizando la parte de interpretación del curso de Barcelona. Y bueno, muchas gracias a todos, gracias a todos los asistentes por estar conectados durante todo ese tiempo. Y bueno, nada, que la vida os sonría a todas y a todos. Chao.